cómo manejar el tema de la vida en el espíritu. Y ese tema de la vida en el espíritu es bien complicado porque tener una vida espiritual no es nada, pero nada fácil. Yo creo que uno de los retos más grandes que Dios ha dado a la humanidad es ser espirituales. Es poder comprender a Dios, escuchar a Dios y obedecer a Dios. Si la vida espiritual fuera fácil, esto estaría lleno. Todas las iglesias estarían llenas. Y tenemos que aprender una diferencia entre ya tener una vida espiritual y tener una vida acostumbrada a la cultura religiosa. En la cultura religiosa yo me acostumbro a hacer cosas. ¿Por qué? Porque es lo que se hace. En la cultura religiosa, por ejemplo, cuando pasábamos al frente de un cementerio, ¿qué se hacía? ¿Qué significa eso? Sí, uno pasaba frente a la iglesia o al cementerio. Miren, hago imágenes, o cuando pasábamos al frente de un muerto, de un ataúd, ¿qué se hacía? La bendición. ¿Pero qué significaba eso? O sea, teníamos una cultura religiosa, pero no sabíamos qué significa esa cultura religiosa. Semana Santa. ¿Por qué no comíamos carne? Porque era una cultura religiosa, no porque fuera algo del Señor. Entonces es muy diferente la cultura religiosa a una vida en el espíritu. Y creo que uno de los grandes retos ha sido romper esa vida religiosa y entrar en la vida del espíritu. Y eso es un reto que nos mueve las emociones. No sé a ustedes si les ha pasado que a veces alguien en la iglesia está al pie suyo y canta con pasión, y usted acá como que le da esa maluquera o esa piedrecita de cómo canta de horrible, esa voz tan fea, porque se hizo al lado mío. O cuando alguien empieza a llorar, cuando hay ministración y empieza a llorar y me tocó la llorona. Es como cuando uno va a las casas y le dan la cuchara que suena. Siempre le toca a uno ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la cultura religiosa es un problema. ¿Saben qué es lo más difícil para establecer el reino de Dios en la tierra? Vencer la cultura religiosa. Porque la cultura religiosa simplemente nos ha enseñado que Dios está y punto. Hagamos o no hagamos, Dios está. Entonces, ¿para qué hago algo si Dios está? Porque si igual lo hago, Dios está. Entonces, la cultura es una situación muy compleja. Y ese es el tema que vamos a hablar hoy. Y vayan, por favor, a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 18 al 22. Y este tema tiene que ver por qué no entiendo las cosas del Señor. Me gustan, pero no puedo acercarme a sus cosas. No puedo sacar tiempo para orar. No puedo sacar tiempo para leer. Quiero ayunar, pero no puedo. Quiero servirle como un poco más, pero no sé cómo hacerlo. Dar mis aportes tanto en servicio como en la parte financiera, y no podemos. Y hoy intentaremos hablar un poco de qué es lo que se mueve que me impide poder entender lo que es en espíritu. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que quieren orar y no pueden? Quieren leer la Biblia y no pueden. O abren la Biblia y les da la bostezadera. ¿Les ha pasado? Abriendo la Biblia y... pero se coloca una película y no se bosteza. Mire, da la 1 de la mañana viendo series y no pasa nada. Y uno se esfuerza otro poquito, pero empiece a leer un capítulo de la Biblia. Señor, tú me vas a hablar por sueños. La cerramos y a dormir. Esto es una cosa, miren, increíble. Ahora, ¿cuántos se acuestan o nos acostamos viendo alguna información en el celular y resultamos enganchados en TikTok, en video? Y cuando... ¡oh! Vaya a ver cuando uno ora, si uno puede hacer todo lo que he pasado orando. No nos pasa. ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros que nos está
pidiendo algo más para poder meternos con Dios de la manera correcta. Y ese es el tema que vamos a tratar hoy. Marcos capítulo 2, versículo 18 en adelante. ¿Lo tienen? Marcos capítulo 2, 18 en adelante. Y dice, los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos, ¿sea de qué? Esto es un tema bien interesante. ¿Y a quién le están recriminando los fariseos? A Jesús. Y le dicen, Jesús, yo tengo mis discípulos y los fariseos ayunamos. Los discípulos de Juan ayunan, pero los que están contigo no pueden ayunar. A ver, se supone que eres Jesús, Dios encarnado, y no ayunan. Y empiezan a hacerle recriminación a Dios. Entonces, los judíos, ¿por qué ayunaban? Porque era algo que hacían las personas espirituales y los que tenían un mayor conocimiento de Dios, pero no sabían realmente por qué ayunaban. Imagínense, ayunaban, querían aplicar la ley a sus vidas, eran espirituales, pero ¿a quién estaban confrontando que no ayunaba? A Jesús. Un fariseo le dice, Jesús, a ver, ¿cómo así que no ayunan? Una persona espiritual llamando a cuentas a Jesús. ¿Eso es ser espiritual? ¿O eso es más bien una cultura religiosa? Ahora, cuando Jesús está hablando con ellos, ¿a qué vino Jesús? Jesús vino a enseñar cómo es realmente una vida espiritual y por qué se desarrollan las disciplinas espirituales. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra y Jesús nació, Jesús, ¿qué vino a enseñar? ¿Para dónde es que vamos? ¿Qué sucede allá donde vamos? Porque ¿cuál fue la meta principal de Jesús? ¿O cuál fue el principio para Jesús venir? Rescatar nuestras vidas y que fuéramos a vida eterna. Así que Jesús, ¿qué vino a enseñar? ¿Cómo es donde vamos a pasar por la eternidad? Y viene Jesús a rescatar una generación, a toda la humanidad, y lo primero que le empiezan a decir es, ¿y por qué no ayunas? Si se supone que el ayuno, pero ¿por qué no sabían qué era el ayuno? Porque cuando entramos en las prácticas espirituales y no entendemos qué estamos haciendo, no estamos entendiendo qué es lo que Dios puede hacer. Y eso nos sucede a muchos. ¿Por qué si yo entiendo la palabra, por qué yo no leo? Si yo sé que ayunar tiene un fundamento espiritual y rompe cadenas, ayuda a transformar situaciones, ¿por qué no ayuno? Si yo sé que voy a orar y en ese momento de oración dice la Biblia, y tú cuando entres en tu lugar secreto, tu Padre que ve en lo secreto te recompensa en público. Es decir, yo sé que cuando tengo un problema me meto a orar. ¿Qué está haciendo Dios con ese problema? Lo está solucionando allá. Si yo sé que Él lo hace, ¿por qué no lo hago? O sea, tenemos una cultura religiosa, pero no tenemos una vida espiritual. Es algo muy, muy diferente. Ahora, miren lo que Jesús les dice en el versículo 21. Lo tienen ahí y si lo puedes subrayar, este subtítulo o este versículo es muy interesante porque dice, Jesús les está diciendo, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira lo viejo y se hace peor que. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo
rompe los odres y el vino se derrama. ¿Y los odres qué? Pero el vino nuevo, ¿en qué? En odres nuevos se viene a echar. Y cuando el Señor está hablando, les empieza a hablar de odres nuevos y de vino nuevo. ¿A qué está haciendo referencia? ¿A qué está haciendo referencia? Escúchenlo. Nadie pone nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. ¿Cuándo les está hablando esto Jesús? Cuando vinieron los fariseos a decirle, Jesús, ¿por qué no ayuna? Jesús, se supone que usted es Jesús, es Dios, rey de los judíos. ¿Por qué no ayuna? Y Jesús simplemente les dice, no se puede poner un remiendo nuevo en algo viejo. Está hablando de nuevo y de viejo. ¿De qué les está hablando? ¿Qué parte de la doctrina está aplicando aquí Jesús? Les está hablando, un odre viejo no necesita o no se le puede colocar un remiendo nuevo porque lo nuevo va a desgarrar todo lo viejo. Tiene que haber un odre nuevo y un vino nuevo. ¿Qué parte de la doctrina está hablando? Del nuevo nacimiento, o sea que Jesús les está diciendo que es necesario un nuevo nacimiento y les habla sobre el remiendo nuevo en un odre viejo. Y esta frase tiene mucho sentido en la vida espiritual. Dios no puede transformar la vida vieja de aquel que solo quiere cambiar su vida a través de remiendos nuevos. Y es muy fácil. La gente necesita entender que una vida nueva significa ser totalmente nuevos en todas las áreas y no solamente en algunas. Entonces algunos quieren tener remiendos en su vida. Algunos quieren tener remiendos en sus áreas. Por ejemplo, una mentira piadosa. Eso es un remiendo. ¿Por qué? Porque es que es una mentira piadosa. ¿Cuántos remiendos se está colocando en su vida? Por eso les decía, uno de los temas más difíciles es, ¿por qué no entiendo las cosas del Señor? ¿Por qué se me hace difícil orar? ¿Por qué se me hace difícil ayunar? Si a mí se me ha revelado el Señor, ¿por qué me es difícil hacer lo que el Señor dice? Acá es donde el Señor les está diciendo, ¿cómo voy a colocar algo nuevo en una vida que es vieja? Y cuando vemos en 2 Corintios 5:17 que dice, de modo que si alguno está en quién, en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es, las cosas, pero ¿cuántos de nosotros estamos colocando remiendos nuevos sobre ese odre viejo? Es decir, no tenemos ya esa vieja naturaleza establecida. Seguimos con la vieja naturaleza y hacemos lo de los fariseos. ¿Por qué no ayunan? ¿Por qué no oran? ¿Por qué no hacen? Porque no se les ha manifestado en su vida. Entonces, el nuevo nacimiento es una vida pasada, perdonada, con proyección de una vida nueva con las condiciones de Dios. Para ello es necesario nacer del Espíritu. Y cuando estaba leyendo esta palabra, me llamaba mucho la atención cómo los fariseos increpaban a Jesús. Cuando leíamos la frase de Pedro, cuando Pedro se acercó a Jesús y le dijo, Jesús, ¿cómo se te ocurre ir a Jerusalén a morir? ¿Qué fue lo primero que le dijo Jesús? Aléjate, apártate de mí, ¿qué? O sea, mire que uno dice, uy, pero este Pedro, ¿cómo se le ocurre venir a increpar a Jesús y a darle consejería a Jesús? Y aquí los fariseos vienen y le dicen, Jesús, tú no ayunas. ¿Y qué fue lo que vimos en el ayuno del viernes? Que cuando Jesús fue a ayunar, vino el Espíritu Santo y ¿qué empezó a vivir Jesús? Desiertos, problemas. ¿Y cuánto tiempo ayunó Jesús? 40 días seguidos. ¿Cuántos días hemos ayunado seguido? Seguido, sin comer nada. Nada, nada, nada. Que 21, hombre, que yo sí. ¿Quién ha ayunado acá todo un día? 2 días. 3 días. 7 días. Bueno. 5 horas.
Uno dice, bocho, sí, pero háganlo. No lo pueden hacer. Se levanta uno el día que va a ayunar y tiene dolor en la boca del estómago. Eso es increíble. Y otros días se levanta sin hambre, pero el día que va a ayunar, algo pasa. Entonces la pregunta es, ¿qué hay espiritual que cuando decido ayunar, hay dolor en mi estómago? ¿Por qué se me presenta de todo cuando voy a ayunar? Entonces, cuando Jesús está hablando, voy a colocar un vino nuevo en un odre nuevo, significa que nosotros tenemos que cambiar ese odre viejo, esa vieja manera de vivir que nos impide tener un vino totalmente nuevo. Y el nuevo nacimiento es una vida pasada, perdonada. Y voy a hacer preguntas. ¿Usted se siente perdonado realmente o qué lo condena? ¿Qué hay del pasado que todavía se condene? Bueno, lo voy a poner más fácil. ¿Usted todavía dice mentiras? No ha nacido de nuevo. ¿Dice groserías? No ha nacido de nuevo. ¿Hace negocios chuecos? No ha nacido de nuevo. ¿Juzga y señala? No hemos nacido de nuevo. ¿Nos gusta hacer lo que no es de Dios? No hemos nacido de nuevo, pero asistimos a una iglesia porque tenemos una necesidad espiritual de ser perdonados y decir, Dios está conmigo. Esto es lo que yo quiero transmitir hoy. Necesitamos romper esta parte. Si yo quiero hacer las cosas como Dios manda, miren, no es la culpa de ustedes, ni es mi culpa cuando yo quería hacer las cosas bien y no podía. Cuando quería manejar una vida transparente, no una vida doble, y no podía. Y asistía a la iglesia y no podía, porque yo también lo hice. Cuando empecé a asistir a la iglesia, pues yo venía con la vida totalmente del pasado. Y cuando yo pisé la iglesia, lo que yo sentí fue paz. Y en medio de esa paz, ¿yo qué dije? Ya me cambió la vida. Lo que yo no sabía era que llegué a tener la paz de Dios y que se empezó a manifestar Dios en mi vida para darme fuerzas para empezar a cambiar todo ese pasado. Pero ese pasado es una cosa bárbara para poder cambiar. ¿Por qué? Porque todo lo que vengo del pasado, ¿en qué lo manejé? En las emociones y en la carne. Y cuando llego al Señor, ¿cómo es la vida en el Señor? En el Espíritu. Ahora, cuando yo llego de allá a manejar esto acá, uno dice, pero ¿qué tiene de malo? Porque lo que siempre nos enseñaron es, ¿qué tiene de malo? Porque venimos de la cultura de peque, rece y empate. O sea, venimos con eso implícito. Entonces, venimos de esa cultura de si cometí un pecado, entonces ya no cojo un animalito y expío mis pecados a través de la muerte del animalito, sino que simplemente voy el domingo, pido perdón, levanto mis manos, si las levanto y canto y salgo perdonado. Sí, pero salió cambiado con las actitudes que lo llevan a seguir pecando toda la semana. Eso es lo que el Señor dice, vengo con un vino nuevo. Y cuando ustedes empiezan a estudiar doctrina y teología, el vino tiene un significado. ¿Qué significa el vino? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando llena una persona, ¿qué sale de esa persona cuando estoy lleno del Espíritu Santo? Lo que es de Dios. Ahora, en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, he vencido al mundo. Ustedes saben lo que les voy a decir. Lo difícil que es consagrar una vida a Cristo es duro. ¿Cierto que sí? ¿Les ha dado duro? Jorge, ¿le ha dado duro? Cata, Andrés, Sandra, pregúntenme a mí. Sí. Lo que pasa es que yo llevo ya una trayectoria de 27 años toreando esto y ya sé que tengo que orar, tengo que ayunar, pero empezar a levantar personas que sus vidas cambien para el propósito de Dios es difícil porque estamos en un mundo donde todo lo importante es lo material. Lo espiritual se está manejando, pero de acuerdo a las corrientes filosóficas de este mundo, lo que dice el libro de Colosenses, que no caigamos en las corrientes de las filosofías vanas y huecas sutilezas basadas en los hombres y no según Cristo. Ahora, ¿cómo aprendemos a manejar una vida de abundancia, pero teniendo una vida espiritual? ¿Cómo se logra eso? Esto es una cosa, uno de los retos inmensos. Ahora, para yo nacer de nuevo, ¿qué necesito? Muchos aman a Dios con sus emociones. ¿Quién de ustedes ama a Dios? Amamos todos a Dios. Y por eso llevamos una vida almática con Dios y no podemos comprender el porqué
de todo lo espiritual que debemos hacer. Ahora, una vida almática, ¿en dónde se enfoca? En el alma. ¿Y cuál es uno de los puntos fuertes del alma? La razón. La razón no tiene cabida para la parte espiritual. Amamos a Dios con la razón, con lo lógico. Y cuando yo amo a Dios con lo lógico, ¿cómo hago para que Dios mueva lo sobrenatural en mí si yo soy tan razón? Yo estuve 7 años en una iglesia pentecostal y el Señor me enseñó con mi esposa cómo es el pentecostalismo. Esto es una cosa increíble, vivir milagros, prodigios. Usted está enfermo, ore. Le duele el dedo, ore. No tiene comida, ore. No tiene para el colegio, ore. Nos enseñaron pura oración y ayuno. Fueron 7 años de oración y ayuno donde ayunábamos para ayunar. Fue una cosa impresionante. Hacíamos ayunos de 3 días seguidos. El día 2 a las 4 de la tarde yo ya estaba que me desmayaba. Es en serio, era tan fuerte la lucha porque yo tenía que hacer los 3 días porque entendí que los 3 días era un poder de Dios porque Jesús resucitó a los 3 días. O sea, los 3 días tiene algo especial. El ayuno de 3 días es increíble. Se me dormían las manos, se me dormían los brazos. Yo decía, esto es del diablo. Y todo mundo venía, quiere almorzar, quiere comer. Miren, el primer día, recuerdo tanto, por eso yo le preguntaba al Señor, yo le decía, Señor, yo quiero y necesito nacer de nuevo y entender en mi espíritu lo que es de Dios, porque en lo natural es muy difícil. Y un día, empezando, dije, voy a proclamar ayuno. 9 de la mañana llegó mi hermana que nunca iba. Hermano, le traje para hacer desayuno. Nunca iba. Y yo la miré y nunca lo había hecho. Yo por dentro me sentía mal, le decía, no, pero yo cómo le digo que, y yo era nuevo, claro, era nuevo. ¿Cómo le digo que no? Bueno, señor, entonces hacemos una cosa. Desayuno con ella y de ahí para allá sigo. Yo no sabía que prueba algo rompió el ayuno en el día, yo no sabía. Pero exactamente el día que empezaba a ayunar, cosas sucedían. Entonces, esa iglesia me enseñó a ayunar, me enseñó a ver milagros, ver la mano de Dios. Miren, los grandes milagros los vi en esa iglesia. 7 años de una cosa, de un tema de Dios, un tema de pasar desiertos, necesidades donde literalmente solamente era orando y Dios respondiendo. De ahí nos sacó a Bogotá y nos llevó a la otra iglesia en Armenia. 7 años y esta iglesia maneja más la razón. Poco Espíritu Santo y maneja más razón y maneja más estudio bíblico. Unos estudios doctrinales y teológicos espectaculares, pero muy en razón. Ellos decían que un cristiano no puede tener un demonio. Y cuando vimos el viernes en el ayuno, ¿de dónde salió el demonio? Del hermanito que estaba en la iglesia. O sea que sí hay cristianos. Y ellos decían, no. Entonces aprendí razón y aprendí pentecostalismo al extremo. Cuando ya estuvimos en la mitad, el Señor dijo, ya sabes esto y esto, ahora sí a pastorear. Entonces el nacer de nuevo fue empezar a entender que si empezamos a desarrollar una vida espiritual, no religiosa, vamos a ver el mover de Dios y vamos a poder empezar a hacer cosas especiales con Dios. Mi emoción, miren, si seguimos adorando a Dios con el alma, no vamos a ver los milagros porque el alma me lleva a la razón. Y yo sé que ustedes han pasado esto cuando han tenido un problema y oran y no ha habido respuesta. ¿Qué escucha uno acá adentro? ¿Para qué, bro? Dios no le va a responder porque es mi parte almática. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando a Dios y tengo una palabra. Dios sabe. Dios sabe que lo busco. Dios sabe que yo lo anhelo. Dios lo sabe. ¿Cuál es la gran situación? Que estamos adorando a Dios en la razón, en el alma. Y nos es difícil entrar en la parte espiritual porque es muy complejo entender que Dios es así. Como venimos de esa cultura que es totalmente alma y que no es bíblica en muchas de sus cosas, en los estudios de historia del cristianismo que encontramos, que cuando tengo una vida religiosa y está sustentada en lo histórico, en que toda la vida lo hemos hecho, así no sea bíblico, entra como si fuera de Dios. Entonces, históricamente hemos hecho muchas cosas que nos han enseñado que por la historia, así no está en la Biblia,
es de Dios. Y cuando yo vengo a la Biblia y Jesús dice, el que cree en mí como dicen las escrituras, me estoy dando cuenta que he creído en cosas históricas buscando a Dios. ¿Y cuál ha sido el resultado? Una vida en Dios almática, que no puedo ver sus milagros. Pero cuando empiezo a nacer de nuevo, que el nuevo nacimiento es, esto eras en el alma y ahora esto es en el espíritu. Es decir, allá me adorabas en el alma y ahora adorar en el espíritu. Cuando adorábamos en el alma, ¿qué manifestaciones teníamos en el alma? ¿Alguno de ustedes alguna vez le dio gracias a Dios por un pecado? Me pegaba unas, uy, Señor, gracias porque me diste para tomar y no me dejaste en vergüenza. Porque todos aportaban y entonces uno tenía que aportar. Señor, gracias. Conocí a una niña linda, bonita y coronó. Eso era adorar a Dios en el alma. Dios me apoya. Dios está conmigo porque todo me sale bien. ¿Me hago entender? Hacemos negocios que no son muy buenos, pero Señor, tú sabes que necesito. Y sale bien. Perdón, es con la derecha. ¿Sí me entienden? ¿Cómo adoramos a Dios con el tema del alma? Entonces, cuando Jesús vino, vio que a él lo estaban adorando y estaban adorando a Dios en su alma, basados en todo lo que es la ley, pero de espirituales no tenían nada. ¿Y qué necesitaba empezar Jesús? Y les dijo, ustedes necesitan el vino nuevo, pero si yo les coloco el vino nuevo en ese odre viejo, se va a romper y no van a aguantar. Tienen que primero nacer de nuevo para que todo lo nuevo que viene de Dios lo pueda resistir su vida. Por eso es que las personas que empiezan a asistir a la iglesia y no han nacido de nuevo, no aguantan. Se van. Y uno dice, pero si venían tan bien, ¿por qué no volvieron? Porque venían a la iglesia con el alma. Hoy voy a adorar. Y es aquellos que dicen, me gustó hoy la alabanza. Hoy no me gustó. ¿Por qué? Porque en el mundo uno canta una canción que le gusta. Y yo me acuerdo cuando iba a la iglesia tradicional, alabaré, 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 alabaré. Y después salía a cantar, no, alabareta, 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 alabareta. Cuando yo caí en cuenta decía, venga, pero yo voy a la iglesia, escucho canciones y salgo y las distorsiono para hacer gracia. Cuando yo no he sido transformado, yo asisto a la iglesia y lo único que hago es juzgar, criticar, no me gustó. Pero cuando yo vengo en espíritu, yo absorbo palabra y salgo a ser transformado, y mi casa y mi familia esta semana va a cambiar. Es lo que Jesús dice, tengo un odre viejo y le voy a colocar todo lo nuevo que yo traigo: poder, respaldo, favor, misericordia, bendición. Pero ¿cómo voy a colocar todo esto sobre ustedes si son vieja naturaleza y lo que voy a colocar? Por eso es que las personas vienen y necesitan un milagro, reciben el milagro y se van. ¿Por qué? Porque vinieron simplemente por el milagro, que necesito un milagro en mi vida, porque yo sé que Dios tiene esa capacidad y Dios me ha contado y la gente me ha dicho que Dios sana, Dios provee, Dios restaura. Vengo, recibo mi milagro y me voy, porque eso es adorar a Dios en las emociones. Cuando yo me establezco en Dios y Dios hace un milagro en mí, ¿qué sucede con mi espíritu cuando ya estoy establecido en Dios? Señor, hiciste esto, ¿qué más podrás hacer? Señor, estás cambiando mi vida, ya puedo orar. ¿Ustedes se imaginan que hagan el ayuno de un día y puedan ayunar? ¿Se imaginan que ustedes se despierten a las 2 de la mañana y digan, no tengo sueño, no voy a poner Netflix, voy a poner palabra, voy a orar? Y ustedes sientan cómo Dios les habla. Eso es un odre nuevo donde Dios puede colocar muchas cosas. Y Juan en el capítulo 3 está hablando con un hombre principal de la sinagoga. En ese capítulo 3 ahí enseguida empieza Juan capítulo 3. Está hablando, y acá es donde quiero que me entiendan algo. Está hablando Jesús con Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Un sacerdote. Era uno de los que dirigía la sinagoga. O sea que ¿cómo tenía que ser? Un hombre de mucha autoridad y de mucha Biblia. Y empieza a hablar con Jesús. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. ¿Qué significa rabí? Maestro.
¿Y a quién se le decía rabí? Sí, al maestro. Pero ¿a quién se le decía maestro? ¿A quién? ¿Cuántos años tenía que tener mínimo para pararse a predicar? Bueno, voy a hacer una pregunta que sí sepan. ¿En qué va el IF? Entonces, a los 30 años eran la ley judía, donde tenían autoridad, que ya habían estudiado y podían ser llamados maestros, o sea, rabí. ¿Y qué es lo que está haciendo Nicodemo? ¿Cómo le dice Nicodemo a Jesús? Rabí, o sea, está reconociendo que Jesús es un maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ¿qué? Miren, a mí esto me parte la cabeza. ¿Cuánto luchamos para ver respuestas de Dios? ¿Cuánto luchamos para hacer las cosas como Dios nos mandó a hacerlas? Pero ¿por qué no las vamos a poder hacer? Porque no hemos nacido de nuevo. Si yo no nazco de nuevo, no voy a recibir revelación espiritual. Y esto es tan sencillo como cuando fuimos a la universidad, ¿qué aprendimos? Naturalmente, cómo desarrollar una carrera. Y eso es lo que nos ha ayudado a desarrollar una vida profesional, conseguir finanzas, hacer tantas cosas. ¿Por qué? Porque lo aprendimos, fuimos enfocados en eso. ¿Cómo es la vida en el Señor? Pues tenemos que enfocarnos también a estudiar las cosas del Señor, darle tiempo al Señor para aprender cómo es lo espiritual, para manejar las cosas espirituales. Entonces, si yo no he nacido de nuevo, ¿cómo voy a manejar las cosas espirituales? ¿Para qué sirve un ayuno? ¿Para qué ayunan? ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque queremos establecer una vida en Dios y algo tan fácil como es ayunar, no ayunamos. Entonces, si yo no he nacido de nuevo, ¿cómo voy a practicar disciplinas espirituales si no sé qué es? Cuando yo nazco de nuevo, el Señor me revela para qué es un ayuno, para qué oro, para qué hago una vigilia, para qué oro, para qué leo las escrituras, para qué sirven los dones espirituales. Miren, si no hemos nacido de nuevo, estamos perdiendo todo lo que el Señor nos ha entregado. Y no podemos seguir luchando en tener una vida con Dios si no hemos nacido de nuevo. Lo importante, y Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y me preocupa que muchos no hayan nacido de nuevo y por eso tienen luchas en establecer su vida en el Señor. Porque cuando a uno se le revela Dios, uno no vuelve atrás. Si a mí no se me revela Dios, no voy a conocer su reino. Y Jesús murió para establecer su reino con nosotros. Pero si a mí no se me ha revelado, no he nacido de nuevo. Por ejemplo, ¿para qué nos congregamos? Nosotros debemos nacer de nuevo y eso se muestra en nuestras actitudes, en nuestra forma de vivir con Dios. No se me revela la escritura y mi necesidad de trabajar en el espíritu no se me va a manifestar si yo sigo llevando mi vida en una parte almática. Miren, necesitamos vivir en el espíritu. ¿Y qué lucha es entrar en el espíritu? Y yo sé que ustedes quieren vivir cosas especiales. ¿A quién no le gusta tener los dones del Espíritu Santo? Díganme si no es espectacular. ¿A quién no le gusta ir por la calle y ver los demonios que hay en la gente y poder uno orar? Bueno, Erika, no por el temor. Pero díganme si no es bueno, díganme si no es bueno ir ustedes y encontrarse una persona que está teniendo un ataque de epilepsia y usted entender que ese ataque de epilepsia, la gran mayoría viene por una maldición, y usted pueda orar por esa persona y esa persona se levante libre. O sea, miren el poder que Dios nos ha dado, pero como no se nos ha revelado, imagínense ir ustedes por la calle. Una vez nos pasó con mi esposa, estábamos en el carro y se agarraron dos vendedores ambulantes a cuchillo y la gente se hizo alrededor y el amarillismo sacó el celular a grabar, porque si le mete la puñalada entonces vendo esto. Y con Adriana se nos pusieron a pelear acá en todo. Nosotros empezamos a orar: Señor, que no le pegue la puñalada al carro, Señor, que no me vaya a rayar el carro, porque eso es lo que uno piensa, el carro. Y empezamos a orar: Padre, en el nombre de Jesús, lo que hay en ellos, el espíritu de muerte, el espíritu de pelea, y empezamos a orar. Miren, en 2 minutos que empezamos a orar, uno de ellos con el cuchillo dijo: ¿para qué, hombre? Y salí y se fue. O sea, tenemos tanto de Dios. Cuando a mí se me revela lo que Dios tiene conmigo, los dones, los talentos, yo disfruto los días cada uno con Dios. Señor, ¿hoy qué vamos a hacer? Señor, ¿hoy por quién oro? ¿A quién me voy a encontrar en la calle?
Miren, a mí me tiene impactado. Sandra, ¿puedo contar lo que pasó contigo? Listo. Resulta, un familiar de Sandra se iba a suicidar. Y Sandra sintió aquí, vaya, y fue y le tocó. Y no le abrió. Y agarró eso y hasta que le hizo abrir. Después le dice, si usted no llega, ese día yo ya me estaba suicidando. ¿Cierto, Sandra? Se iba a suicidar. Y lo mismo con el hijo. Miren, Dios nos ha dado tantas cosas que cuando desarrollamos una vida en el Espíritu, todo lo que empezamos a vivir es el favor de Dios. Usted no sabe qué va a pasar con su familia, pero Dios los ha puesto a ustedes a desarrollar en espíritu. Si su familia es natural, que lo sean ellos. Usted tiene que ser cabeza y no cola. Señor, ¿para qué me has dado todo esto? ¿Para qué has puesto tu espíritu en mí? ¿Para qué me has dado vida? ¿Para qué has llamado mi vida a ser espiritual? Espiritual no es como hablamos. El Señor te bendiga. Que la Trinidad te guarde, oh hijo de Sión. ¿Saben para qué Dios nos ha llamado a ser espirituales? A ir y recuperar almas, ganar. Ustedes saben qué pasa cuando estamos aquí en adoración. Los cielos se abren y todo lo que el enemigo está haciendo contra las familias pierde poder. ¿Ustedes creen que cuando nosotros estamos unidos, qué están haciendo los brujos? Sufriendo, porque todo lo que ellos hacen pierde poder cuando el pueblo de Dios se reúne a orar. ¿Por qué creen que ellos oran? Para que los pastores se separen, para que los pastores caigan en adulterio, para que las esposas de los pastores se enfermen. Ellos oran eso porque saben que se está levantando congregaciones donde se está trayendo Dios a la tierra y las vidas de las familias están cambiando. Pero si somos naturales, ¿cómo vamos a hacer para traer esta presencia de Dios? Mucha gente dice, eso de los brujos, eso no sirve, eso es mentira, eso es fanatismo. ¿Saben cuál es la mejor herramienta que tiene Satanás? La incredulidad. Para él es perfecto que no crean en nada de eso, porque mientras no crean, más trabaja él. En Calarcá, ¿saben a quién nos llevaron? ¿Quién nos llevaron o quién llegó allá? El tipo que hizo esa sinagoga en Quimbaya, el luciferiano. En Calarcá montó un negocio de todo lo de ocultismo y se hizo al pie de una iglesia que se llama Bethesda. Y esa iglesia sí que es brava para orar y para zapatear y para agarrar el diablo a patadas. ¿Yo? Miren, ese pastor, el que creó Bethesda, a él lo secuestraron. Él se llama, ay, no sé, no me acuerdo el nombre. Miren, a ese hombre lo secuestró la guerrilla. Y desde que lo cogieron, el tipo se metió en ayuno. Y esa gente le llevaba la comida y coma que no comen. Y oraba y hacía guerra espiritual y todo el mundo viéndolo cómo zapateaba diablo inmundo. Y como está de loco. Y le llevaban la comida y él no, yo entré en ayuno porque ustedes tienen que cambiar, porque ustedes se metieron con un hombre. Y ese increíble. Miren, a la final lo tuvieron que soltar. El Señor metió su mano y hubo tanta presión en ellos que no, usted se nos va a morir acá de hambre, para lo que le importa a ellos, ¿no? Y vieron cómo Dios respaldó a ese hombre y lo dejaron libre. Esa iglesia estaba acá y enseguida vino este luciferiano y montó ahí, se hacen riegos, se amarra, vendía vudú, una cosa inmunda. Y la iglesia de nosotros queda a 2 cuadras y media. Cuando una de las mujeres de esta iglesia fue y preguntó por nosotros, es que conocemos los pastores de acá y sabemos que también les gusta la guerra. Entonces nos montaron tal negocio a ver si nos unimos y claro, empezamos a orar. ¿Saben qué llegó en esos días? Pandemia. Cerrado eso. Y se acabó. Dios sabe cómo utilizarnos, cuándo empezar a orar y qué hacer. Miren, si no nacemos de nuevo, ustedes van a perder tanto que Dios tiene para darnos. Necesitamos nacer de nuevo para que el Espíritu pueda recibir. Lucas 24. Ahí atrásito. Lucas 24. Este es espectacular. Lucas 24, 36 al 49. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer?
¿Quién les estaba hablando? Jesús después de qué? De la resurrección. Y se les presenta a Jesús y todos quedaron. Y Jesús les dijo, muchachos, ¿no les dijo que yo iba a resucitar? No sea exactamente. Vengan, y lo que yo les dije, o sea que todo lo que Jesús les dijo, ¿dónde lo tenían? En el alma. Emociones, o sea, estamos creyendo a un nuevo profeta. Por eso, ¿cuál fue el plan cuando mataron a Jesús? Si matamos a Jesús, recuerden que días anteriores se han levantado líderes, matamos al líder y todo desaparece. ¿Y qué dijo Nicodemo? Si esto es de Dios, ustedes van a estar luchando con Dios. El Nicodemo que Jesús dijo que tenía que nacer de nuevo, fue y les dijo, ustedes matan a ese hombre. Y si él es de Dios, ustedes estarán luchando con Dios. Tengan cuidado qué van a hacer. Y le dijeron, ¿acaso es que usted es otro de los discípulos de él? Porque él era un líder de la sinagoga. Después de hablar con Jesús, empezó a tener claridad. Y Jesús les dice, vengan, ¿quieren saber que soy yo? ¿Se acuerdan lo que les dije? Que yo iba a resucitar. Venga, meta su mano. Venga que yo sí soy. Les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijeron, entonces le dieron parte de un pescado asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Después de la resurrección Jesús también comió. No tenía hambre, tenía que mostrarles que sí era Jesús. ¿Por qué? Porque ya había resucitado y la gente no creía. Ustedes se imaginan Jesús decir, 3 años llevo con ustedes y todo lo que les dije no me creyeron. Y les dijo estas palabras. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que os era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Saben qué necesitamos nosotros? Que el Señor nos abra el entendimiento para nosotros poder asentar nuestra vida en el Evangelio. No podemos seguir llevando una vida de yo creo, pero no he podido comprobar que Dios es real. Miren, cuando uno nace de nuevo, uno no vuelve a ser esa criatura vieja. Cuando uno nace de nuevo, es imposible que yo sea como era antes, porque el que está en Cristo, nueva criatura es, pero el que está en Cristo, nacido en el Espíritu. Ese nacido en el Espíritu, nueva criatura es. El que no es nacido del Espíritu es simpatizante y sigue pecando y es como si no pasara nada. ¿Por qué? No porque sea culpa nuestra, simplemente porque no hemos nacido del Espíritu. Y cuando yo nazco del Espíritu, empiezo a entender lo que es del Espíritu. Ahora, ¿recuerdan Hechos capítulo 9? ¿De quién habla Hechos 9? Del apóstol Pablo. Cuando Pablo era ¿quién? Saulo. ¿Y cuánta Biblia sabía Saulo? ¿De quién era discípulo? De Gamaliel. ¿Y quién era Gamaliel? El mejor maestro de la palabra. Y Saulo tenía dinero. ¿Pero a quién perseguía? A los cristianos. ¿Cuál fue el primer asesinato que él apoyó? Esteban. ¿Y quién era Esteban? Uno de los diáconos, de los 7 diáconos llenos de poder. ¿Y qué dijo un hermanito en la carne? Hay que matar a ese que sigue a Jesús. Traigan su ropa acá, yo se las cuido y apedréenlo. Un hombre conociendo escritura, o sea, en el alma, defendiendo a Dios con el alma, matando gente del espíritu. Entonces uno dice, ¿por qué lo permitió? Porque aquí empezó una historia para la humanidad. Y cuando Saulo de Tarso conoce a Jesús, Jesús le abrió el entendimiento, inmediatamente Pablo dejó todo lo que él era atrás y empezó a predicar a Jesús. Cuando dicen las sinagogas, este no era el que predicaba que había que matar a los que siguieran a Cristo, porque él nació de nuevo, su vida fue transformada. Miren, cuando uno nace de nuevo, uno es transformado. No tengo que luchar, ahora tengo que tener dominio propio. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Me es lícito ser grosero? Sí. Sí, eso dice la Biblia, sí, sea grosero, sea vulgar, sea tarbán, ¿le conviene? Si yo estoy en Cristo, bueno, a mí me gustan las cosas más gráficas. Camilo, venga para acá, por favor. Camilo viene de una vida de lo que todos venimos, locura.
Y resulta que Camilo empieza esa necesidad por Dios. Porque Dios dice, Camilo, para lo que te creé es hora. Va a despertar ese espíritu, va a cambiar. Y hace la oración de fe, llega al Señor y dice la Biblia que cuando Jesús fue bautizado, ¿qué llegó sobre él? El Espíritu Santo. Entonces se arrepintió, recibió a Jesús y quiere empezar una vida con el Señor. Cuando nació de nuevo, realmente nació de nuevo, ¿quién llegó sobre él? El Espíritu Santo. Llamemos el Espíritu Santo que venga y se apodere de él. Venga, Espíritu Santo. Venga para acá. Este Espíritu Santo, Señor, te pongo este Espíritu Santo. Y llega el Espíritu Santo. Eso, venga para acá para que los vean. Y llega el Espíritu Santo. No, ningún gallinazo. El Espíritu Santo. Y llega porque dice la Biblia que somos ¿qué? Templo sagrado. Entonces viene el Espíritu Santo sobre una nueva creación. Está aquí. Cuando Camilo quiere volver a hacer lo que hacía antes, ¿qué le dice el Espíritu Santo? Este Espíritu Santo es. Cuando he nacido de nuevo, tengo el admirable consejero. Y el admirable consejero que me dice, si tú haces eso, se los digo porque yo lo viví. Si haces eso, seguirás con una vida natural. Pero si me escuchas a mí, tendrás una vida sobrenatural. Tendrás una vida distinta. Vale la pena que sigas con esa vida porque ya estoy contigo, no estás solo. Ahora te llevo a mejores caminos. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Y cuando yo recibo al Señor, el Señor empieza a vivir conmigo milagros, prodigios. Miren, empiezo a orar por cosas que uno dice, ¿cómo así? Lo empieza a aconsejar. Lo empieza a aconsejar. Esto es la vida con el Señor. Pero, gracias, Jorgito, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Déjamelo. Entonces, si nace de nuevo y sigue solo, ¿a qué va a volver? Por eso, si nace de nuevo, ¿quién es bienvenido? El Espíritu Santo. Y si yo recibo el Espíritu Santo, empiezo a leer la palabra, empiezo a ayunar, empieza mi carne a menguar, mis emociones a ceder. El Espíritu Santo empieza a darme vida en el Espíritu y empiezo a tener una vida diferente en el trabajo. Miren, gracias. Cuando recibí al Señor, y yo se los he contado, manejábamos la bodega de Bavaria, teníamos 80 empleados y mi jefe un día llegó porque yo fui a la iglesia, me compré 2 CDs de Marcos Witt, todas las mañanas entraba a las 6 de la mañana, colocaba Radioactiva, ¿recuerdan a Radioactiva? Un programa de doble sentido y claro, como yo estaba endemoniado, pues me fascinaba y me reía de todo eso. Y mi jefe llegaba y sabía que yo tenía Radioactiva y él se sentaba a escuchar y a reírnos y pasaba cualquier mujer y usted se imagina lo que hace uno en el mundo. Cuando ese lunes llegó él y lo primero que entró escuchó, gracias, gracias Señor. Me volteé a mirar y me dice, ¿y eso qué? Miren, les hablo mi experiencia. Cuando yo recibí al Señor fue una experiencia tan linda, que sentí algo tan especial, que con mi jefe, aparte de ser jefe subalterno, éramos amigos. Y yo quería que él sintiera lo que yo sentí. Y yo le dije, uy, Guille, o gordo, porque era así. Sí, ya sé que van a decir, no, pues tan flaquito. Entonces resulta que le digo, Guille, hermano, fui ayer a la iglesia y, ay, no me diga este flaco hijo, no sé qué, que ya le lavaron el cerebro, ya le dejó la plata al pastor para la gas, y empieza con, y le digo, Guille, pero escúcheme, hermano, no, reunión en la bodega, todos para la bodega, y lo reuní a todos. Y yo venía de recibir el día anterior al Señor, pero había algo tan lindo acá que a mí no me daba vergüenza. Era tan bacano eso que los reuní a todos. Y dicen, quiero contarles, y me cogió de la camisa, que el flaco, porque en el tiempo era flaco, se le entregó al barbao ayer. Y todos miraban y no entendían. Que ayer fue a la iglesia y se le entregó al barbao. Y ahí sí todo el mundo empezó a reírse. Y ríasen y de todo, pero yo no me sentía avergonzado. Yo sentía algo acá que yo los miraba como con esa cara de, la gente mira tan estúpida cara que yo estaba feliz.
O sea, yo sentía algo tan especial que nada de lo que ellos dijeran me iba a quitar eso tan especial que yo había recibido. Y me fui para la oficina. Y llega el jefe y me dice: ¿en serio usted fue por allá? ¿Usted qué le pasa? Somos católicos, apostólicos, romanos. Es que usted no sabe, mente fra. Y eso me empezó a decir mente pollo, que yo tan de todo. Yo callado. Llegó la hora del almuerzo, me fui. Cuando llegué, todos estaban pendientes así en la ventana. Y dije: ¿y estos qué? Y todos allá me miraban así. Pues claro, cuando abrí acá la gaveta del escritorio, pues tenía 5 revistas de pornografía. Y me las habían dejado bien acomodadas y bien abiertas para que uno viera. Entonces las abrí, ellos me miraron y ¿se acuerdan de las historias de muñecos de Pulgoso? Todos allá se hacían así. Hoy niega el barbao. Entonces cogí las revistas, los miré y las empecé a rasgar. Ustedes vieran cómo corrían en esa bodega. ¡No! ¿Cómo las va a romper? Empezaron a darse cuenta que lo que había pasado en mí había sido real. A los 8 días, habían varios diciéndome: hermano, ore por mí. Bueno, no hermano, pero me decían: Juan Pablo, ore por mí. Me voy a separar, mi hijo está enfermo. Tengo problemas de esto. Y empezaban 8 días. Pero ellos encontraron que sí había entrado el Señor acá. Y empecé a orar. Y muchos venían diciendo: si usted viera que sí fue real lo que oró, mi esposa cambió, mi hijo se sanó. Y muchos de ellos empezaron a asistir a la iglesia. Miren, el nuevo nacimiento, aparte de cambiarme mi vida a mí, se la cambia a los que están a mi alrededor. Y en Hechos 9, ese Saulo que nació de nuevo fue transformado y su vida fue una bendición. Casi todo el Nuevo Testamento fue escrito por este hombre. Nosotros necesitamos, el que no haya nacido de nuevo, necesita nacer de nuevo. Porque el nacimiento nuevo es: se me revela la palabra y voy a vivir diferente. Terminemos con el Salmo 8, Salmo 32. Este salmo es hermoso. Salmo 32. Salmo 32, 8 al 11. ¿Qué sucede cuando yo le entrego mi vida al Señor y le digo: Señor, realmente quiero depender de ti? Y subráyelo. 32 del 8 al 11. ¿Lo tienen? Dice: ¿te haré qué? ¿Quién te va a hacer entender? El Señor. Miren, si no lo tenemos a Él, nadie más nos hace entender el reino de los cielos. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Este sí es espectacular. No seas como qué o como qué, sin qué, que hacen qué, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová lo rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Cuando yo nazco de nuevo, el Señor dice: ahora sí que estoy en ti, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, porque sobre ti fijé mis ojos. Cuando yo empiezo a darle el lugar que Él merece en mi vida, Él me va a enseñar, Él me va a dirigir, porque Él puso sus ojos en mí. Yo los invito a que no luchemos más con buscar a Dios. Si usted es de los que cree que no ha nacido de nuevo, entonces nazca de nuevo. Que sea esta mañana donde usted diga: Señor, yo necesito nacer, que se me revele la palabra, que yo pueda comprender para qué ayuno, que yo ayune ya con conocimiento y que mi pasión sea ayunar porque algo está pasando en mí, que yo todas las mañanas pueda leer la Biblia porque tú me vas a hablar, porque tengo relación contigo. Eso lo hace el Espíritu Santo. Miren cuántas cosas nos guarda el Señor. Yo recuerdo esa semana que el Señor todos los días en la palabra me decía: no tengas miedo, no tengas miedo. Y yo le decía: Señor, pero yo no tengo miedo. Y una mañana llegué al negocio cuando eso instalaba y vendía sonido para carro, y le había vendido un sonido a un hombre. Me lo recomendaron, él llegó y me dijo: hermano, que me monte el sonido. Yo no sabía que este hombre era un
de los que lleva droga. Cuando llego y a las 8 de la mañana está frente al negocio, está drogado, está alcoholizado, y me dice, si usted viera la vergüenza que me hizo pasar con mi jefe, puse ese bajo y eso sonaba horrible. Yo y se regó con groserías y decía, y le voy a quemar este chuzo, usted no sabe con quién se metió. Y el Señor me acordó y me dijo, ¿te acuerdas que te dije que no tuvieras temor? Es por esto. Y el empleado que yo tenía se asustó y se salió, se hizo a un lado porque este tipo iba con otros y sus semblantes no eran nada buenos. Cuando el Señor empezó a hablarme, me dijo, no tengas miedo, te lo he dicho, no tengas miedo. Y simplemente empezó el Señor a hablarme cosas que uno ni se imagina que puedan suceder. Y cuando prende el sonido y empieza a sonar feo, el bajo se tiene que colocar hacia allá para que pegue el sonido y rebote. Esto tiene muchas formas técnicas para poder sonar bien. Cuando me asomé, era un carro coupé. Cuando me asomé, el bajo no estaba hacia allá, sino que estaba hacia arriba y se le veía el roto. Y me dice el hombre, este es un carro de sobrado de viuda rica. No carga nada, simplemente con mis amigos tomando. Cuando llega esa parte del Señor y me habla y me dice, hágase atrás en la silla. Entonces yo me hice atrás en la silla y mandé la mano para atrás. Cuando mandé la mano para atrás, esta parte me dio exactamente en el roto. Y ese muchacho estaba tomando. Entonces le dije, hermano, súbase y hágase allá, siéntese allá. Y él tenía una cerveza en lata. Le dije, mande la mano hacia atrás. Ah, que para qué me ponen estas pendejadas, usted tiene que responderme todo lo que hacen los de, usted sabe. Cuando manda la mano y le cae exactamente la cerveza en el roto. Se quedó así y me dijo, uy hermano, qué pena con usted. Uno de esos hijos, no sé qué que yo subí estaba tomando y él mandó la mano, él fue el que me rompió esto. Qué pena con usted. Entonces ya cambiaron las cosas. Y le dije, hermano, vea, usted llegó al lugar que no era. Yo no tengo por qué robarle. Eso sí le dije decentemente, no lo atiendo más. Vaya que lo atienden en otra parte, pero usted no puede venir aquí a hacer un escándalo, gritar un poco de cosas delante de la gente, cosas que yo no tengo la culpa, sino que usted manejó. Esto tenía que ir así, usted lo volteó. Usted dice que no carga a nadie y el que cargó atrás fue el que se lo rompió. Y usted viene a desquitarse conmigo. Ese día me dijo, no, hermano, véndame un bajo. Bueno, al final le vendí y le dije, nunca más. Sorpresa, a los 8 días leyendo el periódico, salió. Lo cogieron con el carro lleno de droga y encanado. Miren, el Señor habla de unas maneras. Cuando uno nace de nuevo, el Señor le habla. Y yo tenía un amigo que me decía Abraham, porque él le fascinaba ir con los carros a que yo le trabaje. Y me decía, Abraham, a mí me gusta que usted me trabaje porque mientras usted trabaja me predica. Y este era un hombre que trabajaba en inteligencia del ejército. Cuando un día llegan los amigos, me dice, ¿vio que mataron a su novio? Y le dije, a mi novio, claro, como él era feliz, venía ahí. Cuando miro el periódico, claro, el hombre en la calle lo acribillaron. Y resulta que este hombre era de inteligencia de la guerrilla, del ejército, pero iba y extorsionaba todos los negocios de sonido. Y lo que le entregaban a él de sonido iba a que yo se lo instalara. Y me pagaba a mí para que lo instalara. Y el Señor me decía que tuviera cuidado con los negocios turbios. Y yo no entendía. Miren, cuando uno anda con el Señor, empieza a tener claridad de las cosas que debe y no debe hacer. Yo pienso que es necesario nacer de nuevo, porque necesitamos amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. No debemos luchar más si venimos un domingo o no. No podemos seguir luchando si ayuno o no. No puedo seguir luchando si me levanto a orar o no, si leo o no leo. Miren, no puedo seguir en la lucha de si diezmo o no. Eso viene del Espíritu. Y se van a abrir las puertas. Miren, tan sencillo que yo diezmo y se abren las puertas espirituales que traen bendición natural. Yo no puedo diezmar con el alma, porque si yo diezmo con el alma estoy diciendo, hijo de madre, me quedé sin plata. Me quedé sin para gastarme hoy 50, 60, 70, 80, 90,000 pesos en el almuerzo, ¿o no? Y eso que por ahí pasa. Cuando yo le doy al Señor, lo espiritual actúa. Y después les cuento milagros financieros, pero necesitamos nacer de nuevo. El nuevo nacimiento trae el reino de Dios a mi vida. ¿Necesitan nacer de nuevo? Yo creo que sí. Y no es malo, es bueno, porque si usted hoy nace de nuevo, ya no va a tener luchas
para vivir una relación con el Señor. Ahora va a llevar una relación diferente.